Amigos, bienvenidos a In Situ en esta noche donde vamos a platicar de un tema por demás comentado en estos últimos días, el tema de Venezuela. Nuestro invitado el día de hoy es Rafael Viso. Rafa. Encantado de estar con usted. No, encantado que nos hayas aceptado la invitación. Abogado de profesión. Sí, abogado litigante, egresado de la Universidad Central de Venezuela por allá por el año 1991. 1991. Llegas, eres venezolano de nacimiento, italiano también de sangre. Sí, sí. Y ya mexicano por convicción, ¿no? Bueno, me encanta México, muy agradecido con tu país porque me ha permitido vivir en libertad. Excelente, bueno, agradecidos estamos y agradecimos, estaremos con toda la gente que decida llegar a nuestro país. Rafael, Venezuela, un tema por demás polémico, un tema que hemos comentado hasta el cansancio en casas, ha ocupado espacios en las noticias. Hemos visto lo que sucedió el 23 de enero, una fecha muy importante alrededor del mundo, en Buenos Aires, en Madrid, Ciudad de México, aquí en Cancún inclusive los venezolanos salieron a hablar, a manifestar su alegría, si lo queremos llamar de esta forma, por el nombramiento de Juan Guaidó como presidente interino o encargado de Venezuela. Primero, la primera pregunta es, ¿cuál es tu opinión al respecto? Bueno, que es una solución constitucional, es una ruta que ha trazado la Asamblea Nacional, que es un ente colegiado, tiene su directiva, cuyo presidente es Juan Guaidó, que se ha propuesto una ruta que consiste en llevar al país a una transición a elecciones libres, verdaderamente democráticas, supervisadas por órganos internacionales, observadores internacionales y nacionales. Sobre todo también la parte de esa hoja de ruta está el tema de la amnistía de aquellos militares que coadyuven a darle una solución constitucional y reponer el orden, el hilo constitucional y el Estado de Derecho en Venezuela. El canal humanitario es otra de esos objetivos que se ha trazado la Asamblea Nacional. Y fundamentalmente, en ejercicio de la soberanía, nuestra Constitución establece en el artículo 70 particularmente como expresión política la realización de cabildos abiertos. Estos cabildos abiertos han sido una estrategia muy interesante de participación a la cual ha llamado la Asamblea Nacional legítima, órgano que recibió en su votación más de 14 millones de votos y las 2/3 partes las controla la oposición, cosa que el gobierno le ha dolido mucho, no lo reconoce y montó una Asamblea Nacional Constituyente ilegalmente elegida. Es que, por ejemplo, es difícil muchas veces entender. México vivió esta doble legislatura, por así decirlo, en las épocas de Benito Juárez, ¿no? Cuando los diputados tenían una opinión o tenían el poder legislativo y estaban controlados por la oposición y Benito Juárez quería aventarse pues otro en contra, que era la Cámara de Senadores, que era un órgano que no existía, y ahora las juntan. Venezuela ahorita está en este tema, en un dilema de doble poder legislativo, si le queremos decir. No lo puedes ver así. ¿No? No, Venezuela está ahorita luchando, es un parto histórico, lo que tú viste el 23 genérico. Sí. ¿Por qué? Porque el gobierno de Nicolás Maduro es, vamos a llamarlo, ni siquiera gobierno, realmente el régimen de Nicolás Maduro es un régimen de usurpación. Yo te decía que Nicolás Maduro siempre ha estado, a mi modo de ver, usurpando el poder, nunca ha ganado elecciones realmente transparentes. Las elecciones donde él supuestamente ganó con Enrique Capriles fueron cuestionadas, además de lo que te estaba diciendo fuera de cámara, que desde siempre Nicolás Maduro es de nacionalidad colombiana y nuestra Constitución expresamente prohíbe que una persona a los cargos de alta investidura tenga doble nacionalidad. ¿Tú te imaginas que el presidente de México fuera guatemalteco y mexicano? No podría, también por constitución. O norteamericano o venezolano, no podría. Pues entonces, eso es absolutamente normal. Entonces, la madre de Nicolás Maduro es colombiana y ahí deriva pues su relación. Pero él pudo haber renunciado a su nacionalidad colombiana. Pero no lo hizo. Entonces, él desde siempre ha sido un usurpador y toma en cuenta que además de eso, hace 2 años exactamente, la Asamblea Nacional declaró lo que es el abandono del cargo, porque este es un señor que no ha gobernado, no solamente ha mal gobernado, que este es un señor que no ha resuelto, ha agravado todos los problemas y la Asamblea Nacional en una sesión histórica hace 2 años
decretó el abandono del cargo. En el artículo 233 está Eso, el abandono del cargo es una figura constitucional que en México no la conocemos y que al principio, los que nos gusta un poco leer acerca de lo que está pasando en el mundo, nos preguntábamos en qué consiste el abandono del cargo en Venezuela. ¿Por qué una asamblea o una cámara, por así decirlo, puede decretar ese abandono del cargo al presidente? Sí, fue una sesión histórica cuando un presidente de la República no ejerce sus funciones, no gobierna para solucionar los problemas económicos, sociales, políticos del país. Bueno, entonces se reunió las 2/3 partes de la asamblea y decidió que sencillamente Nicolás Maduro había abandonado sus funciones, sobre todo esa pérdida de soberanía que porque él ha estado muy guiado y muy orientado desde La Habana, desde Cuba. Razón por la cual es prácticamente un tutelaje que hace el gobierno cubano sobre el régimen de Maduro. Ahora, para ponernos del otro lado de la acera, por así decirlo, en una paradoja, mi estimado Rafa, ¿bajo qué figura constitucional está gobernando Maduro, según él? Según él. Sí, según él. Él dice que es presidente de Venezuela. Bueno, él dice que es presidente, bueno, porque es una dictadura militar. Las dictaduras militares se van hacia los hechos, un usurpador, pues. O sea, no hay una figura que No, tenga... yo no le doy ninguna figura a Nicolás Maduro. Primero, porque no tiene la cualidad para haber sido electo como presidente de la República. Segundo, se ha mantenido al margen de lo que es la Constitución de Venezuela. Su última elección, esa que te... La de 2018. Esa última elección. Bueno, primero una elección convocada por una Asamblea Nacional Constituyente creada a su... Eso sí nos constó, ¿no? Luego, el proceso electoral totalmente viciado, el padrón electoral, bueno, votaron los muertos y sin ningún tipo de control. La juramentación, la supuesta juramentación se hizo ante el Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, es simplemente un régimen populista, comunista, un usurpador que él monta, cuando pierde, arrebata, pues, ¿no? Si pierde una alcaldía, monta una alcaldía paralela o un gobernador paralela. Entonces, claro, siempre está al margen de la ley. Y lo que le está pasando a él ahorita es que el peso constitucional lo está agarrando la Constitución. Ya tú no puedes mentir ante la ley. No solamente ante la ley, ante el mundo. Porque... Eres abogado y me interesa preguntarte esto, Rafael. La Constitución de Venezuela, que rige actualmente, ¿cuándo fue promulgada? En el año 99. Con Chávez como presidente. Sí, sí. Y tuvo un nacimiento trágico, y hay que recordarlo, el 15 de diciembre del año 99. Cuando Venezuela sufrió una vaguada en el estado Vargas, donde hubo decenas y miles de muertos. No se suspendió la elección y Chávez impuso, pues, en vez de suspender la elección por los dramas que se estaban ocurriendo en ese estado, no lo hizo. Entonces, desde el 15 de diciembre del año 99, esa constitución derogó la constitución del año 1961. ¿Que fue la primera constitución promulgada en Venezuela? ¿La del 61? No. Venezuela tiene como 26 constituciones. El problema de Latinoamérica y el problema no son las leyes. Hay leyes para todo. Aquí en México también hay leyes para todo. El problema de los latinoamericanos en general es que nos cuesta muchísimo cumplir la ley. Nos cuesta muchísimo cumplir la ley. Siempre estamos buscando ver cómo damos la vuelta. Encontrar las lagunas, ¿no? Exactamente. Buscar los vacíos, interpretarla. Ahora, este tema, Rafael, en Venezuela, ¿cuándo nace? ¿Cuándo realmente empieza, o tú que viviste toda tu vida allá, ¿cuándo empiezas a notar que empieza a haber un cambio, se aproximaba una dictadura para tu país? Bueno, mira, hay una famosa entrevista, por cierto, del expresidente Carlos Andrés Pérez con un famoso entrevistador de Radio Caracas Televisión, que formaba parte de la directiva, con Marcel Granier, el doctor Marcel Granier, un gran entrevistador. Y donde él allí señalaba que la aparición en escena de Chávez, que siempre fue violenta desde el año 92, había que reflexionarla mucho, ¿no? Y que si Chávez ganaba las elecciones, como en efecto la gente votó por él,
Era un riesgo para la República porque era una manera militar, pues, que no tenía impreparado y que lo demostró. Es decir, Chávez se fue degenerando día a día con el poder. En Venezuela el periodo constitucional era de 5 años. Era de 5 años. Fíjate que en la reforma constitucional del 2007, en el intento de reforma constitucional, la única elección que perdió Chávez era para imponer una constitución, un Estado comunista formal. No pudo, perdió por muy escaso margen, pero perdió. ¿Y qué hizo? Actuó de hecho y a través de la Asamblea Nacional, que controlaba en ese momento, que era absolutamente rojita, como ellos dicen, impusieron todas sus leyes y las misiones y todo con el cartabón cubano orientado. El primer intento de Chávez fracasó. En el 92, sí. En el 1992 hubo 2 golpes de Estado. Sí. El 4 de febrero, donde él cae preso, ¿verdad? Se refugió en el famoso cuartel de la montaña, en el museo militar, y ahí termina siendo preso. Y luego el 27 de noviembre, la aviación, que en aquel entonces con Gruber Odremán, que después fue gobernador de Caracas con Chávez, se levantó también y también fracasó. Entonces, claro, eso fue iniciando el periodo constitucional del presidente Pérez. Era una logia militar que se venía conspirando a los fines de irrumpir, usar las armas de la República que les confiaron y traicionar su juramento como militares. De defender, sí, claro. Cuando un militar jura, se gradúa como oficial de militar, él jura defender la patria y, bueno, jamás va a usar las armas de la patria para romper el orden constitucional. Jamás va a usar las armas de la patria para romper el orden constitucional. Con esto, mi estimado Rafa, nos vamos a una pausa, no se despeguen porque la plática se va a poner mejor. Esto es In Situ. Qué bueno que siguen con nosotros en In Situ con el abogado Rafael Viso. Encantado. Bienvenido de vuelta. Gracias por estar aquí nuevamente con nosotros en In Situ con esta interesante charla. Nos quedamos antes de irnos a la pausa platicando, acerca del juramento que hacen los militares, ¿no? Defender al pueblo, no actuar de manera inconstitucional en contra del pueblo. Ese juramento lo hacen en todo el mundo, todas las fuerzas castrenses. Y pasó en Venezuela. Pasó que se cambió esta situación y se voltearon y empezó la dictadura de Hugo Chávez. Sí, mira, quería agregarte algo con relación a la plática, que es lo siguiente. Sí. Porque tú me preguntabas desde cuándo. Realmente el problema no es ni siquiera Chávez, sino que en la historia de Venezuela, lamentablemente, yo creo que forma parte de un pensamiento atrasado y ya muy viejo, pues, ¿no? Que no tiene cabida en el mundo moderno. Los militares prácticamente son el fiel de la balanza. Y cuando los militares han estado en el poder, terminan corrompidos, poniéndole la bota al cuello del pueblo y terminan agravando los problemas del pueblo. Son muy malos ejecutores, diseñadores y ejecutores de políticas públicas. Sí, porque tienen una educación y una formación disciplinaria completamente diferente. Sí, totalmente. Entonces, el militar es muy cerrado, pues, ¿no? Ahora, si no, desmiénteme si me equivoco, ¿existió antes de Chávez una dictadura militar en Venezuela? Sí, no. Que cumple hace poco 61 años de haber sido... Sí, la de Marcos Pérez Jiménez, que el 23 de enero del año 58... pero no se puede comparar el militar Pérez Jiménez con Chávez. Pero existe una dictadura, la figura del dictador estuvo. Claro, pero estamos hablando del personaje, ¿no? Ok, sí. Dictadura es dictadura, no hay dictadura buena ni de izquierda, ni de derecha, dictadura es dictadura y siempre atenta contra los derechos humanos y el orden constitucional, y eso es deleznable, repudiable y hay que denunciarlo en cualquier parte. Ahí del estamos mundo. En el mismo punto. Ese es el punto. Sí. Pero desde el punto de vista de los personajes, Marcos Pérez Jiménez era número 1 de su promoción. Chávez era un segundón que lo rasparon en el curso de Estado Mayor. O sea, no puedes comparar desde el punto de vista ni académico, ni... Chávez era un encantador de serpiente, simplemente un populista. Yo no sé si tú sigues a Gloria Álvarez, esta joven guatemalteca que creo que vive aquí en México. No sé si creo que vive en Ciudad de México.
Y ella habla mucho del populismo y bueno, ahí está retratado, ella retrata mucho a Chávez y lo hace muy bien de paso. ¿Cuáles, a lo que voy, Rafael, cuáles fueron las primeras carencias que empezaron a suceder después de la dictadura en Venezuela? ¿Carencia de qué tipo, perdón? Pues económicas, sociales... bueno, no, mira, pero ¿de cuál dictadura? Las privatizaciones, las expropiaciones. ¿Estás hablando de la era Chávez? De la era Chávez ahorita. Bueno, quizás lo más grave de él fue que agravó el problema de la corrupción. Él levantó electoralmente la bandera de la corrupción, el tema de la inseguridad, de la economía, y acabó con absolutamente todo. Una especie de rey Midas al revés. Tú sabes que el rey Midas... Tocaba ahora. Sí, pero lo convierte en excremento. O sea, convirtió en el país en un barrial, en un lodazal, donde todas las políticas públicas fueron populistas, darle dinero a la gente, las misiones, y sencillamente el dinero es finito, y siempre hay alguien que tiene que pagar la cuenta. Al fin de cuentas, tú estás el presidente de la República y su equipo no son más que unos mandatarios. No son mandantes, eso es otro de los problemas, son mandatarios. Ellos actúan conforme a un marco jurídico y son los administradores de la Hacienda Pública Nacional. Entonces, razón por la cual, si mal administras, evidentemente estos van a ser los resultados. Entonces, sencillamente, él agravó todos los problemas de infraestructura, la falta de inversión, la dilapidación y sobre todo la grosería del robo de dinero, donde tú ves funcionarios que han sido sancionados en los Estados Unidos con 2.000 y 3.000 millones de dólares, una sola persona. Ves que la familia presidencial de Nicolás Maduro, o expresidencial, porque era la de Cilia Flores, cuando fueron capturados estando en Haití. En Haití, sí. Entonces, tú te das cuenta que es una macolla. El narcotráfico ha tenido una gran expansión. Todos los problemas de educación, de salud pública, de inseguridad personal se han agravado. Cuando yo tuve oportunidad en el gobierno del último gobierno democrático de Venezuela de ser director nacional de prevención del delito, del Ministerio de Justicia. En ese momento habían alrededor de 3.900 y tantos homicidios, no llegaban a los 4.000 homicidios al año. Se está hablando de 1995, última... ¿Ese fue el último auge de Venezuela? ¿Por el petróleo y demás? No, es que el auge no se mide solamente por los ingresos económicos, sino por el progreso de la gente. Pero te iba a decir que hoy por hoy los homicidios se multiplicaron por 7. Entonces tú te vas dando cuenta cómo un gobierno que no diseñó ningún tipo de políticas públicas, dígame en materia de salud, las endemias, la malaria, toda una cantidad de cosas que habían desaparecido en Venezuela volvieron a aparecer. Sí, eso es por el abandono total del sector salud y de muchos otros sectores. Rafael, el tiempo apremia y me quiero ir rapidísimo con esta entrevista. Después de Chávez llega Nicolás Maduro, ya platicamos en el primer bloque cómo es que llega después de varios cargos dentro del mandato de la era Chávez. ¿Y la oposición de Venezuela en dónde quedaba? Una posición atomizada, desorganizada, e inclusive en buena parte actuando en complicidad con el gobierno. Y precisamente por eso es que se ha prolongado tanto la vigencia de este régimen dictatorial. Hasta que viene la fecha del 10 de enero, se reitera que no hay presidente electo y que en consecuencia la Asamblea Nacional, que es el único ente legítimo democrático, decidió nombrar su nueva directiva y el presidente de su nueva directiva, Juan Guaidó, este joven muchacho de 35 años, bueno, sencillamente tuvo la valentía pues de juramentarse en cabildo abierto. Sí. Por ahí están diciendo erróneamente que se autoproclamó. No, él no se autoproclamó. A él lo aclamaron en cabildo abierto. Y no solamente en Caracas, sino en las 53 ciudades más importantes de Venezuela. Eso hay que tenerlo muy claro, porque no en vano hay una cantidad de países, las principales democracias del mundo occidental, que lo están reconociendo. ¿Qué espera? La oposición primero tuvo una figura con Leopoldo... Bueno, estuvo Leopoldo López en el año 2017. Ajá.
Pasó por la prisión. No, antes inclusive, perdón, 2014, ya tiene Leopoldo en 2014. En 2014. Sí. ¿Se pensó algún momento que él pudiera ser quien arrebatara del régimen a Maduro? Sí, hay varios, ¿no? Siempre, o sea, hay varios actores políticos de oposición, no solamente ha estado Leopoldo López, está Enrique Capriles, que sí. tuvo dos campañas presidenciales muy importantes, ¿no? Y a mi modo de ver le arrebataron a él las elecciones. También está una líder muy importante. Modo de ver todo el mundo, ¿no? Sí, exactamente. Está María Corina Machado. O sea, hay muchos actores importantes. El alcalde Ledesma, que no se puede olvidar que el alcalde Antonio Ledesma tuvo que huir de su casa. Sí. Estuvo preso en su casa injustamente, Antonio Ledesma. O sea, hay actores. Venezuela tiene una diáspora donde en esencia creo que todos somos opositores, ¿no? Mencionaste 3-4 figuras de oposición: Leopoldo, Ledesma, Capriles, pero justamente quien ahora es el presidente encargado, como Juan Guaidó. Escuchamos poco de él en México. Escuchamos de él que tomó posesión primero de la Asamblea Nacional como presidente o como líder, y después llegó a la juramentación de la presidencia. ¿De dónde salió Guaidó? Es una ficha de voluntad popular. Si tú te lees la ficha biográfica de él, que por estar rodando en las redes, es un joven que estudió, primero vivió y vive en La Guaira, pues en el estado Vargas. Okay. Cuando era adolescente sufrió toda la tragedia de Vargas, la que te estaba comentando en el primer bloque. Y luego estudió en la Universidad Católica, creo que ingeniería, luego hizo unos estudios de posgrado en los Estados Unidos y se integró, fue fundador del partido de Leopoldo López, de Voluntad Popular, partido que tiene sus principales dirigentes presos en el exilio o sencillamente como Freddy Guevara, que está de huésped, tiene como casi año y medio de huésped en la Embajada de Chile en Caracas. Entonces, Requesens, siendo diputado, preso también en una mazmorra en el SEBIN. Entonces, claro, tiene otra figura y como este joven Guaidó, que le correspondía, por el acuerdo que hicieron los partidos políticos, derrotarse la presidencia, le correspondió a él. Y ha resultado una grata sorpresa porque le ha devuelto la esperanza al sector, no digo al sector opositor, al 90% de la población de Venezuela. Ahora, tampoco lo que no me queda muy claro, ¿Guaidó tendría que llamar a elecciones pronto? Sí, en 30 días. En 30 días, sí, okay. Pero entonces, siendo reconocido y siendo presidente, él puede nombrar gabinete, gobierno, embajadores y efectivamente tomar decisiones. Ya ha dirigido cartas al gobierno norteamericano para solicitar apoyo y a otros gobiernos apoyo para establecer el canal humanitario. El señor Pompeo, Mike Pompeo salió ya diciendo que habían 20 millones inmediatos disponibles para hacerlo efectivo. Entonces, eso es lo que tiene que ser. O sea, lo que no hace Maduro, lo que no hizo ni podría haber hecho Maduro nunca, porque nunca gobernó, lo está haciendo entonces ahora una persona que constitucionalmente tiene la legitimidad de origen para hacerlo. Rafa Viso, la última pregunta: ¿qué papel tendrán que jugar las Fuerzas Armadas? Escuchamos hace unos días hablar al general de división Jesús Alberto Milano sobre... ¿A quién, perdón? Al general de división de las Fuerzas Armadas venezolanas. ¿Qué cargo tiene él? Porque el ministro de Defensa es Padrino López. No, él es un general de división de una de las... que tomó posesión hace poco de uno de los cuarteles e invitó al ejército venezolano a unirse a las manifestaciones... En apoyo a Guaidó. En apoyo a Guaidó y a manifestarse en contra del régimen de Maduro en paz. Siempre han tocado el tema de pacíficamente en este movimiento. ¿Qué papel tienen que jugar las Fuerzas Armadas? El papel que le está establecido constitucionalmente, de resguardar la soberanía, apoyar el desarrollo nacional y sobre todo de no matar al pueblo. Es lo que yo le diría. Y sobre todo que no se metan más nunca en política. Yo creo que dentro de las reformas constitucionales de Venezuela debería existir una disposición donde se prohíba constitucionalmente que un militar activo o retirado forme parte de la nómina gubernamental en cualquiera de sus tres ramas del poder público, el nacional, estatal o municipal. Porque creo que no es el papel al cual están llamados los militares. Los militares están para otra cosa. ¿Cómo ves a Venezuela en 5 años, para cerrar, Rafael? En libertad. La veo en libertad y la veo en Venezuela. ¿Quieres regresar? Sí. ¿Crees que ese sea el sentimiento de toda la gente que está lejos de casa? Por lo menos lo de mi edad sí,
pero hay muchos jóvenes que no, porque van echando raíces, es natural que los jóvenes vayan. Mi hijo tiene 18 años y mi hijo está en Texas y él me dice, bueno, papá, pero ¿yo qué voy a hacer? Ya voy a hacer mi vida aquí fuera, en el exterior. Pero Venezuela tiene un corazón muy grande y los venezolanos también. Yo creo que vivo en Venezuela y yo sé que muchas personas van a regresar porque hay que reconstruir el país y necesitamos la comprensión y la ayuda de los hermanos latinoamericanos, fundamentalmente, aparte de todos en el mundo. Rafael Lizó, muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias a todos, amigos, por acompañarnos esta noche en In Situ. Que descansen.